Muy buenas noches. Damos la más cordial bienvenida a todos a esta LASGAN TV conferencia. Esta noche está con nosotros el doctor Miguel Saps. Él es profesor de pediatría de George Bachelor Chair Pediatrics, jefe de la división de gastroenterología, patología y nutrición pediátrica de la Universidad de Miami, del Miller School of Medicine. Es director del programa de motilidad gastrointestinal pediátrica, copresidente de pediatría de la Fundación Roma. Y el tema que veremos nosotros esta noche con el doctor Saps es bases del manejo de pacientes con trastornos digestivos funcionales. Bienvenido, doctor Saps. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todos ustedes, que reconozco la hora que es en muchos de los países de ustedes y que se tomen el tiempo fuera de su familia después de un día largo para escuchar esta charla. Así que por respeto a su tiempo vamos a empezar sin más, pero no quiero dejar de agradecerle el esfuerzo que hacen todos ustedes. Estos son mis posibles conflictos de intereses, pero no ninguna de estas consultorías tiene implicancia en lo que vamos a hablar hoy. Y antes de empezar quiero hacer un reconocimiento al doctor Paul Hyman, quien es el padre de la neurogastroenterología, de los trastornos funcionales y la motilidad aquí en Estados Unidos, y uno de los pioneros a nivel mundial, que falleció hace poco más de un mes, y al cual todos creemos mucho y le debemos mucho. Esta es una foto cuando compartimos en Roma. Él estaba en el comité, como ustedes sabrán, hay dos comités dentro de Roma, pediátricos, uno de lactantes y niños pequeños hasta 4 años, y otro de niños mayores. Yo estaba en el niños mayores, pero aquí están todos los demás, son los miembros del comité pediátrico más pequeño, y pueden ver a Paul Hyman, Sam Luco, que ustedes conocen. Pero más que nada le quería mostrar a Paul, que era una gran figura a la cual todos debemos estar agradecidos y le debemos tanto. Bueno, en los próximos minutos vamos a hablar un poquito de cómo integrar la evidencia al manejo de los pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales, focalizando fundamentalmente en aquellos de dolor abdominal. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la evidencia, que para aclarar y como para empezar, es decir, vamos a definirla como la combinación de la evidencia que viene de las publicaciones, aquella que todos podemos leer, con el arte de la medicina. Y eso es como definimos la medicina basada en la evidencia. Y bueno, y esto es una tarea un poco difícil y desafiante poder hacerlo, porque lo que quiero hacer esta noche es no solamente referir a algunos estudios y a la evidencia que existe, sino más que nada algunos toques personales y cómo manejar al paciente cuando ustedes se enfrentan en la clínica, cómo manejo yo y cómo creo que sería útil manejar a algunos de estos pacientes. Más que nada, de un punto de vista general, cómo manejar esta consulta y algunos puntos que a partir de en los años he aprendido y quiero volcar en esta charla. Bueno, como ya decía Einstein, tenemos que lo que se puede estandarizar, es decir, dice, yo creo en la estandarización de los automóviles, pero no en los seres humanos, y eso es lo que nos pasa a todos nosotros y tiene que ser uno de los principios básicos cuando manejamos a un paciente con desórdenes gastrointestinales funcionales, reconocer la diferencia entre pacientes y familias y poder adaptar nuestra consulta a cada caso en particular. Y ese es uno de los pilares básicos, combinado con el rol de médico-paciente, el no perder eso que aprendimos en la escuela de medicina hace ya unos años, en mi caso, algunos de ustedes eran más jóvenes, esa relación médico-paciente que es tan importante y que hace que podamos tener un éxito terapéutico, y que si no la mantenemos y no la hacemos preponderante, vamos a fracasar en muchos de los casos. Yo siempre digo que, en definitiva, todos compramos las medicaciones en el mismo lugar. Sin embargo, la misma farmacia, sin embargo, algunos de nosotros tenemos más éxitos con otros, con los pacientes, y eso es lo que tenemos que resaltar y aprender del manejo de tantos pacientes para poder ser mejores médicos y ayudar más a nuestros pacientes. Y una de las cosas para lograr estos pilares básicos que les he mencionado, que no podemos obviar, es el tiempo que tenemos que dedicar a estos pacientes. Yo reconozco y entiendo de que cada vez nos enfrentamos a administradores que nos hacen ver cada vez más pacientes, o cada vez tenemos que ver más pacientes para lograr un sustento, pero eso no puede obviar el manejo dedicado a estos pacientes, que es tan importante, porque si no, no vamos a tener un éxito terapéutico.
Para dar un ejemplo de cómo lo que nos llevó a la medicina desde cuando empezamos la escuela de medicina y cómo podemos estar yendo en camino equivocado, es este estudio que se hizo en Corea con estudiantes de medicina a las cuales se les presentaron historias clínicas y se vio abierto a ver qué hacían con esos pacientes. Y lo que pasaba es que el estudiante interrumpía al paciente después de 4 segundos. Si ustedes piensan en eso y piensan en un niño, ¿cuánto puede el niño darle de información en 4 segundos? ¿Cuánto tiempo le lleva a acomodarse? ¿Cuánto tiempo le llega a pensar, conceptualizar, agarrar comodidad, poder pensar en el concepto que les quiere decir, elegir las palabras? No vamos a llegar a nada si seguimos este modelo. Y este estudio se pone peor, porque en este estudio, cuando veían qué pasaba con la repregunta, la segunda pregunta que hacían en la historia, veían que los interrumpían al paciente en 2 segundos. Y que la pregunta no era abierta, lo cual es un error y es algo que les presento como algo que no debemos hacer en nuestros pacientes. Porque nosotros tenemos que empezar con preguntas abiertas, como vamos a hablar en los próximos minutos, y eso va a ser la clave para nuestro éxito, y empezar con preguntas abiertas no nos permite, si queremos una consulta rápida, no lo vamos a poder hacer. Y tenemos que llevar exactamente el modelo opuesto de los monos sabios, que no escuchan, no ven y no hablan. Y acá les muestro que lo que nosotros debemos hacer es exactamente lo opuesto en muchos casos. Tenemos que escuchar más, mirar más y callarnos la boca y dejar que el paciente hable. Es importante hacer aprendido después de los años, es empezar con esas preguntas abiertas, como les digo. Por ejemplo, yo siempre empiezo la consulta es, ¿cómo te puedo ayudar? No digo de ninguna manera, no pregunto, si bien la nurse me dice o yo sé por qué el paciente viene ahí, no tomo en cuenta para nada cuál es el motivo de consulta que me dicen que el paciente tiene. Esto a veces nos lleva a errores, a veces nos lleva a no realmente resaltar lo que es importante para el paciente, sino que lo que es importante para la persona que tomó la llamada o la madre que contestó, y eso puede ser distinto de lo que le pasa al niño o lo que le importa al niño. La segunda cosa que hago, y que creo que es importante, no sé, los que ustedes manejan en historias en papel o en computadora, es dejar todo. No toco el papel ni la computadora, me trato de hacerlo por 2 minutos, a veces no saben qué difícil es por 2 minutos no decir nada y mirar al paciente y dejarlos hablar. Es una tortura, pero a veces lo tenemos que hacer. Hay que dejarlo hasta que el paciente nos cuente qué es lo que le pasa, qué es lo que le preocupa y por qué vino ahí. Y si la madre interrumpe, la madre quiere hablar, le digo que ya le voy a dar lugar a la madre, pero quiero escuchar primero al niño, porque la agenda, lo importante para la madre y para el niño puede ser distinto. A los padres generalmente vienen buscando algún estudio más que le resuelva este misterio, este enigma, mientras que los niños solo quieren mejorar. Y si vamos a seguir el camino de lo que dicen los padres, quizá nos vamos a equivocar y no hacer lo que más importa al niño. Con lo cual hay que escuchar los dos por separado para poder integrar y entender la situación que pasa en esa familia en particular. Yo dejo todo y me pongo al nivel de los ojos. Es lo que me enseñó Paul Hyman. Uno a veces hay que agacharse, pero hay que poder mirar a los ojos y ver que tienen nuestra atención total y que pueden tener nuestra confianza. Como les digo, hay que escuchar con paciencia, preguntar qué le preocupa. Eso es realmente importante. Porque déjenme compartir con ustedes un ejemplo de algo que pasó hace casi 3 años, cuando fue el primer paciente que vi en Miami, cuando me mudé a Miami, que ustedes sabrán. Estuve en Chicago, luego estuve con el Grupo Columbus, con Carlos Di Lorenzo, y luego vine a Miami. Me llama, antes de que tuviera el privilegio del hospital, cuando me llama un pediatra de la zona que me dice, mi sobrina, quiero que vea a mi sobrina porque tiene un problema, y al mismo tiempo, el mismo día, me escribe una psicóloga de Nueva York y me dice, yo quiero que referite a este paciente. Resultó que era la misma paciente, y le pregunté con una pregunta abierta, vine con los padres, lo mismo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te preocupa? Y me llevé una sorpresa. Y por eso les digo, desde ahí uno sigue aprendiendo de los pacientes. Qué importante es escuchar y aprender de los pacientes. Porque lo que me cuenta es que yo soy una actriz de Broadway, yo filmo comerciales para Disney, y lo que me pasa es que desde hace un tiempo, cuando estoy en Broadway, cuando estoy en el teatro, en el medio de la performance, me viene un dolor de barriga y tengo que correr para ir al baño. Y eso me llevó a no poder actuar más. Es decir, que esta niña prodigio, que actuó en el Dr. Zhivago, hizo un solo en Evita de 8 minutos, que si se puede imaginar,
o con 8 años, una niña poder hacer eso, un solo en Broadway, una niña súper talentosa, su vida estaba truncada porque no podía actuar, porque tenía que correr al baño. Entonces hay que recordar ese aspecto, porque nos vamos a llevar sorpresas si no escuchamos a los pacientes. Si yo hubiera mirado qué es lo que me dijo el tío, que era pediatra, que le pasaba a la niña, me dijo que la niña tenía problemas de dolor abdominal. A la niña en realidad no le importaba tanto el dolor abdominal, le importaba que su vida había cambiado totalmente y su futuro, que era lo que ella soñaba que iba a hacer, lo que estaba haciendo en su momento, y una niña prodigio, se había completamente trastornado por estos síntomas que ella no sabía lo que eran, y que los pacientes sabían, que los padres que tenían poder económico lo habían llevado ya a 11 médicos en Estados Unidos, diferentes médicos, y que en este momento ya había tenido varios estudios repetidos, varias colonoscopías, varios CT scan, tomografías, y que en este momento, por la recomendación del último médico, estaba haciendo estudios de materia cada semana, Dios sabe por qué, para buscar la causa de sus problemas. Quiere decir que es importante entender que esas familias se sienten perdidos y que el paciente también, y es nuestra función reencauzarlos y reorganizar su vida y que puedan entender qué es lo que le pasa. Una de las cosas que le pasa a los pacientes cuando vienen, que a veces lo comparten y otras veces tienen miedo de compartirlo, es que tienen miedo que no les creamos. Alguien les dijo que en realidad no quieren ir a la escuela, o que se lo imaginan, o que tienen todo en la cabeza y que no es real. Yo espero que me lo digan, y si no me lo dicen, les pregunto si están preocupados por eso, y si no me dicen, les digo no, porque yo sé que algunos niños están preocupados por eso, y te quiero aclarar que yo te creo. Que si yo no te creyera, no estaría aquí, no estaría dedicando todo este tiempo que estoy dedicando a ti, y es porque te creo que vale la pena, y creo que juntos podemos mejorar. Lo otro importante es decirles que después que fueron a tantos médicos en muchos casos, o que buscan en internet cosas raras y todo, es que esto es común. Nadie anda contando en las escuelas, en las reuniones de la escuela, que el niño tiene diarrea. No es una cosa que los padres cuentan entre ellos, con lo cual el niño piensa, y los padres, que lo que tiene ese niño es único, y que ningún otro niño tiene dolor abdominal, con diarrea, con estreñimiento, no son cosas que se hablan socialmente. Con lo cual ellos piensan que lo de ellos es único, que ya fueron a tantos médicos y nadie se pudo imaginar que los que tienen, con lo cual debe ser algo muy raro y probablemente muy preocupante. Con lo que es importante decirle, reasegurarlos que uno sabe lo que tiene. Ellos, es decir, vienen buscando la seguridad de un diagnóstico, de saber qué es lo que tienen. Y entonces es importante darles confianza, diciéndole que he tratado muchos. Generalmente le digo, hoy ya vi 2 como vos, y quedan sorprendidos porque piensan que es el único que los tiene. O les digo, ¿cuántos niños hay en tu clase? 30. Bueno, 3 de ellos van a tener, probablemente, tienen lo mismo que tú tenés. Y eso generalmente los sorprende, porque nunca lo pudieron pensar así. Y lo otro que les digo es que no solamente que sé tratarlos, no solamente que he visto muchos de estos, sino que mejoran. Y es importante también uno fijar los objetivos, no fijar en objetivos inalcanzables, explicarle que el objetivo es que vuelvan a tener una vida normal, no necesariamente que el dolor se le vaya del todo, porque si no, lo va a fracasar. Si uno le dice el dolor se te va a ir para la próxima consulta, van a fracasar. El objetivo nuestro es que vuelvan a funcionar, que vuelvan a tener una vida feliz, que vuelvan a hacer todas las cosas que deberían hacer, como en el caso de esta niña, poder volver a actuar, poder volver a tener una vida normal, incluso si todavía sigue teniendo un poco de dolor abdominal de vez en cuando. Y es importante este estudio, que si bien es de adultos, ver qué es lo que esperan los pacientes de intestino irritable, porque algunas cosas son similares a pediatría. Esto de información completa es un poco viejo, hoy en día creo que tiene demasiada información. La gente viene con Google y viene buscando que tiene la enfermedad más rara del mundo, que tienen porfiria, que tienen cosas raras, y por eso es importante decirles el nombre de lo que tienen. Y importante es darle el apoyo, pero darle la esperanza. Porque cuando yo le pregunté a esta niña, que mejoró la próxima consulta, y a las 15, 20 días ya estaba casi bien, le pregunté y le digo, ¿qué es lo que pensás después de un tiempo? Le pregunté, ¿qué es lo que pensás que hizo la diferencia en este caso? Y ella, que es una niña muy articulada, que habla muy bien, me dice que tú me diste esperanza. Y eso es importante. Hay que tener esa conexión con el paciente y poder dar la esperanza de que la vida va a cambiar. No venderle una ilusión imposible, por eso hay que poner los objetivos claros. Pero sí dar la esperanza, dar la seguridad que uno sabe lo que está haciendo
y darle la seguridad que van a mejorar. No necesariamente que no van a tener síntomas, sino que van a mejorar. Y en esa parte educativa que uno le dice de cómo esto es de común, hay que compartir datos como, por ejemplo, este estudio que hicimos en Chicago, que uno cada 3 niños tiene dolor abdominal cada semana. Realmente quedan muy sorprendidos, porque no pueden creer que eso pase. Y más aún con ese estudio que hicimos en Latinoamérica, que uno cada 10 niños tiene un trastorno funcional de dolor abdominal, tiene un desorden de dolor abdominal. Eso lo sorprende, pero lo asegura que es común y es muy importante compartir. Y lo otro que es un pilar importante es mantener la empatía, esa relación con el paciente, que el paciente tenga confianza y que vean que a nosotros nos importa el paciente, pero por otro lado no que lo vamos a hacer el trabajo para ellos, sino compartir la responsabilidad. Decirle que esto no lo voy a poder hacer solo, que voy a necesitar su ayuda y la ayuda de la familia, y que todos juntos vamos a salir adelante. Pero que voy a necesitar que ellos pongan algo de ellos, porque la actitud pasiva no va a ayudar al paciente a mejorar. Tiene que tomar posesión de su enfermedad, decidir que lo va a mejorar, que va a dejar el rol de enfermo, que no es que lo haga a propósito, sino que eso pasa después de un tiempo, y para compartir ese camino juntos que empezar la mejoría de ese momento. Con lo cual, si queremos resumir en los primeros minutos de charla, lo que hay que hacer es educar al paciente, meterlos en la consulta, que sean parte de eso y darle el poder de mejorar. Darle el poder sobre su cuerpo, y cuando mejoran, cuando viene la próxima consulta y hay alguna mejoría, les digo que eso lo hicieron ellos. Que no lo hizo la medicación, que no lo hice yo, que no lo hizo nadie sino ellos, porque hay que darle confianza que ellos pueden tomar posesión, manejo de su propio cuerpo. Y eso en definitiva es el resumen de la evidencia, ¿no? Utilizar el conocimiento de la parte médica con ese arte que aprendemos de la medicina y que aprendemos de cada paciente que nos vemos. Pero también hay una parte de evidencia, como dijimos, y hay que saber qué dicen los criterios de Roma, qué hay de nuevo en estos criterios, que ya no están nuevos, que ya tienen más de 4 años, y lo que dicen estos criterios, cuando los hicimos, fue volver a las bases, volver a pensar esa pregunta que yo les dije hoy, de cómo puedo ayudarle. Nos tratamos de poner en lugar de la consulta y decir con un sentido clínico, porque en definitiva somos todos clínicos y además de investigadores, y decir, ¿cómo podemos ayudar al paciente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos simplificar los criterios? Y eso fue lo que hicimos en nuestro grupo, y de esa forma fue que los dividimos en desórdenes con el síntoma predominante, sea náuseas y vómitos, sea problema de dolor o problema de defecación. Y eso es lo primero que tenemos que hacer en la consulta. Una vez que ubicamos el paciente en diferentes trastornos, en este caso, lo que nos focalizamos hoy, trastorno del dolor abdominal, pensar cuál de estos diagnósticos es de estos 4 tipos: dispepsia funcional, síndrome intestino irritable, dolor abdominal no especificado, que no es otra cosa que dolor abdominal persistente y nada más, y migraña abdominal, que son estos cuadros estereotípicos que se dan periódicamente, siempre muy parecidos, iguales entre sí, con periodos que son muy parecidos entre sí también. Cuando ubicamos en uno de ellos, en cada uno de ellos, yo lo que hago, lo pongo en mi cabeza, me sé los criterios de Roma, pienso cuál es el que tiene, y después le dejo que ellos lo busquen solos. Le digo, bueno, buscan Google, tenés ahí Google, los llevo a los criterios de Roma, muevo un poquito la cosa para demostrarle la tabla la que yo pienso que tiene, porque tampoco tenemos, hay que reconocer que lo tenemos todo el día para que se lean todos los criterios, y le digo, lee esto, ¿qué pensás? En general nos miran asombrados y dicen, eso es lo que yo tengo, o es muy parecido a lo que yo tengo. Y ahí le digo, there you are, eso es lo que tenés, ese es el diagnóstico tuyo, no hay que hacer más estudios, ya sabemos lo que tenés, ese es el diagnóstico. Y el saber el nombre, poner un nombre al diagnóstico, saber lo que tienen, los ayuda. Les da poder sobre la enfermedad y les hace perder esa incertidumbre que no saber de qué es lo que tienen. Esa cosa que pasa después de tanto tiempo de una enfermedad, en la cual se pierde la confianza en sí mismos. Luego paso a explicarla en forma sencilla, con palabras simples, que es el trastorno, que son trastornos del eje cerebro-intestinal, de la relación intestino del cerebro. Y eso es importante porque eso nos va a ayudar a que entiendan que no es solamente algo que tiene el intestino. Hay una conexión con todo, y nos va a ayudar también en caso que queramos usar tratamientos que no son completamente basados en medicamentos o completamente basados en algo que un medicamento para el dolor, que puedan entender por qué usamos neuromoduladores o medicamentos o tratamientos que están más basados en la parte del sistema nervioso central. Yo les explico esto en forma muy ligera, al nivel del paciente, porque como les digo, eso nos va a ayudar luego en el tratamiento.
Y recién ahí, cuando tuve esa decisión y me tomé todo ese tiempo, piense cuánto tiempo estoy dedicando a esta charla, a esta parte, sin hablar de ningún estudio. Eso es lo mismo que yo hago en la consulta. Dedico todo ese tiempo antes de siquiera empezar a tocar al paciente, sin siquiera examinarlo y sin siquiera discutir un plan, que por supuesto ya lo tengo en mente cuando lo estoy viendo, porque todos nosotros sabemos lo que tiene el paciente y lo distinguimos rápidamente, pero no se lo menciono hasta este momento y no toco el paciente hasta este momento para dedicar toda la primera parte, a toda esa sección de la consulta que es tan importante. Y después, como dicen los criterios de Roma, vamos a discutir si es que hay que hacer algún estudio. A veces no necesito ningún estudio, otras veces sí. No es un diagnóstico de exclusión, pero muchas veces necesitamos excluir otros trastornos. Y en ese caso decidimos a cada paciente, que es lo que dice el criterios de Roma, qué estudios hay que hacer. Y se los explico, y se los cuento. Y si hago estudios, les digo que como es un trastorno en la función, no en lo que uno ve, en el software, no en el hardware. Es como escuchar un auto que algo hace ruido, pero uno abre no sé cómo le dice usted, el capó, el hood del motor, y todas las piezas parecen bien, pero el ruido sigue estando. Esto es lo mismo, como un ruido en el cuerpo. Entonces yo les digo que si hacemos algún estudio, esperamos que sean normales, porque no quiero que después estén pensando que va a venir otro estudio, si es normal. Les voy a decir que van a ser normales, que espero que sean normales, y que si son normales simplemente confirma nuestro diagnóstico. Que no quiere decir que vamos a hacer ningún estudio, y ya les digo que después de eso no vamos a hacer más estudios. Ya fijo las expectativas. Ahora, nosotros como función de educadores, también tenemos que saber, podemos educar como clínicos y como educadores, educar a los pediatras que nos mandan los pacientes. Y una de las cosas que tenemos que educar es cuándo referir a los pacientes. Una de las cosas que yo creo que cuando tenemos que recibir a estos pacientes como gastroenterólogos infantiles es cuando requieren una evaluación adicional, si pensan que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad eosinofílica, o si tiene celíaca, o si tiene otra cosa que necesita una endoscopía, un diagnóstico diferencial más avanzado. En ese caso estamos nosotros para eso. Si el paciente necesita un tratamiento adicional, si es difícil de manejar para el pediatra o ya hay que usar drogas a las cuales el pediatra puede no estar tan cómodo en usar, hay que darle libertad al pediatra que nos refiera. Pero también es importante darle el poder no solamente al paciente, sino al pediatra para que maneje estos pacientes con nuestro asesoramiento o sin nuestra participación, depende en cada caso cómo se maneja en cada país, pero enseñarles y saber que ellos manejen también a estos pacientes. Y bueno, una de las cosas que podemos enseñar es que hay unos criterios que escribimos, unos algoritmos que hicimos con Carlos Di Lorenzo, Marc Benigna y Sam, como parte de Roma, y que nos permite seguir. Lamentablemente tiene un costo, nosotros no tenemos ningún beneficio, pero Roma sí, de esto que les permite seguir el diagnóstico y ver qué hacer en cada tipo de diagnóstico. Y el que lo quiere usar, yo les llevo a que lo hagan, pero lo que vamos a hacer es basarnos en los próximos minutos en lo que dicen nuestros algoritmos. Y estos algoritmos lo que dicen y lo que pasa en la realidad de los pacientes es que no todos quieren medicina, fármacos, ¿no? Y no todos los necesitan. Que hay que tener una visión abierta y que hay que pensar que en muchos casos los pacientes quieren o necesitan o mejorarían con tratamientos complementarios alternativos. Pero para usarlos hay que saber qué es lo que funciona de esto. No usar cosas simplemente porque son alternativas, sino usar las cosas que tenemos evidencia de su uso. Y si nos negamos a usarlos, no nos va a ir bien, porque de hecho, por lo menos en Estados Unidos, los pacientes con enfermedades crónicas, un gran porcentaje, usan ya este tipo de tratamientos y van a esperar que nosotros lo hablemos, que lo discutamos con ellos, porque lo que pasó cuando hicimos el estudio hace unos meses en Columbus, que recién salió publicado, es que cuando le preguntamos cuántos pacientes usaban medicina complementaria alternativa, los pacientes no sabían que estaban usando medicinas complementarias alternativas en muchos casos, y en otros casos esperaban que el médico les enseñara de eso, y si nosotros no provocamos la pregunta o no somos abiertos a escuchar de esto, no vamos a satisfacer al paciente y no le vamos a poder ayudar. Con lo cual es importante que seamos abiertos, pero que también los dejemos atrás de otros tratamientos que no son los que nosotros usamos todos los días. Por eso es importante revisar algunas revisiones que hicimos nosotros y otros en el uso de tratamientos no farmacológicos también para pacientes con trastornos de dolor abdominal. Ahora, como dijimos, no todo hay evidencia. Esta revisión de Cochrane lo que nos dice es que hay evidencia para ciertas intervenciones,
pero algunas son planteados por los pacientes en forma frecuente y quizás no son tan frecuentes como los pacientes piensan. Si uno toma una pregunta, y este estudio se hizo en Texas, si uno le pregunta cuántos tienen de los pacientes con intestino irritable, cuántos tienen intolerancia a los alimentos, el 90% dice que lo tiene. Es impresionante, ¿no? Pero en ese estudio el grupo control en el 62% de los casos también lo tenía. Con lo cual ahora ya pasa a ser menos impresionante porque pasa a ser muy común en pacientes que no tienen ningún trastorno funcional. Lo que nos hace pensar que muchos pacientes nos van a decir que van a pensar que la causa de sus síntomas son una intolerancia al alimento cuando en realidad no la es. Y yo creo que muchas veces está sobredimensionado, que se le dice, se piensa de más de que es una intolerancia a los alimentos lo que causa, y por lo cual yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué es lo que te cae mal? Generalmente dicen la leche, otra vez dicen gluten, otra vez dicen, eso es lo más comunes. Y entonces le pregunto, me dice, sí, yo me cae mal la leche, le digo, bueno, ¿qué pasa cuando no comes leche, no tomas leche? Oh, también me pasa. Oh, ok. ¿Y alguna vez tomas leche y no te pasa? Ah, también. ¿O tomas helado y no te pasa? Sí, también. Con lo cual uno relativiza un poco eso y se da cuenta que realmente la intolerancia en ese caso no es de repente a la lactosa en ese paciente. Y hay que saber que los estudios no muestran, cuando son randomizados con un grupo control, no muestran que la intolerancia a la lactosa sea la causa del trastorno del dolor abdominal recurrente, como lo llamamos antes. Estos estudios son de hace 40 años. Pero que no muestra que eso sea la causa. Por supuesto, si alguien tiene hipersensibilidad visceral y sobre eso a su vez tiene intolerancia a la lactosa, cuando tiene la intolerancia va a tener más dolor y le va a dar síntomas. Pero no quiere decir que la intolerancia a la lactosa sea la causa. Ese paciente tiene una predisposición que está agravada, que está desencadenada por la intolerancia a la lactosa. Si la intolerancia a la lactosa fue la causa de intestino irritable, ustedes saben que en los países asiáticos, por ejemplo, los adultos, la intolerancia a la lactosa es muy común. Casi el 90% de los adultos en Japón tienen intolerancia a la lactosa. Sin embargo, la prevalencia de intestino irritable en Japón es igual que en otros países, donde la intolerancia a la lactosa es mucho menor. Con lo cual, si bien eso puede ser parte de algunos casos, se pueden dar cuenta con este estudio que no es la causa. Y la otra cosa es el gluten, ¿no? Esta foto la saqué en Nápoles, donde se creó la pizza, donde inventaron la pizza. Pueden ver el cartel abajo, pasta y pizza sin gluten, y con esa imagen religiosa, porque hoy en día es como algo religioso todo el gluten, ¿no? La gente cree, piensa que el gluten le hace mal a todo el mundo, y eso no es tan así. Hay un porcentaje pequeño que sí lo hace, pero en la mayoría de los casos eso no es así. Y eso está movido por la economía, ¿no? Porque hay mucho dinero atrás de la comida sin gluten. Por supuesto, para los celíacos sí tienen que hacerlo. Pero para los pacientes con dolor abdominal, en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no es la causa. Pero en la medida de que haya mucho dinero creando alimentos sin gluten, cada vez vamos a ver más filas en el supermercado de alimentos sin gluten y la gente va a pensar cada vez más que por algo están esas filas de alimentos y porque por algo hay cientos de alimentos sin gluten. Y piensan que les pasa algo si no comen, si terminan no comen con gluten. No es así. Otra cosa es fibra. No hay mucha evidencia para el intestino irritable del uso de fibra que sea beneficiosa, pero si van a usar fibra, tienen que usar fibra soluble, pues la fibra insoluble se va a metabolizar en el colon, va a permanecer ahí y va a producir gas. Y al producir gas en alguien que puede tener una hipersensibilidad visceral le va a dar más dolor. Ese gas va a producir distensión en el colon y va a producir diarrea. Con lo cual, si usan fibra, hay que usar fibra soluble, hay diferentes formas. Este estudio mostró que mejora la frecuencia del dolor abdominal, no la intensidad del dolor abdominal. Ahora, con respecto a otros tratamientos complementarios, los más comunes que usamos son tratamientos psicológicos en algunos casos, y de estos es la terapia conductiva conductual. Pero hay que saber, sabiendo la evidencia, que no hay mucha evidencia que a largo plazo, si bien se discute un poco, pero esta revisión de Cochrane no mostró que haya evidencia que a largo plazo sea útil. Sí a corto plazo, pero como pueden ver ahora aquí, no tanto después del año. Eso no quiere decir que no lo usamos en algunos casos, que algunos pacientes no mejoran y que no sea indicado. Simplemente hay que saber la evidencia para recomendar cada cosa. Esta charla, este slide, tiene un año. Hace un año justo me pidieron que presente en NASPGHAN novedades del tratamiento de dolor abdominal. La actividad en aquel momento era que había tratamientos online, en ese momento, que podían hacerse
terapia y tratamientos psicológicos online. En aquel momento era algo revolucionario. Hoy en día estamos todos acostumbrados a usar online y la mayoría de los pacientes que veo ahora en día, hoy en día son online, pero para mostrarles cómo ha cambiado el mundo y qué rápido van las cosas, cómo en un año pasó de algo de ser una novedad a algo de todos los días. Ahora, importante se va a hacer tratamientos online que nos permiten que el paciente pueda acceder a un psicólogo cuando no tiene un psicólogo experimentado en estos problemas cerca de su casa o cuando no tiene tiempo para venir. A ver que los pacientes no dejan de la terapia porque uno podría pensar que la terapia que uno hace a través de la computadora no tiene tanto compromiso con el psicólogo y puede dejar de ir. Sin embargo, lo que mostró este estudio es que la cantidad de gente que deja el tratamiento es igual que cuando se hace cara a cara. Y hoy en día hay estudios, hay tratamientos en Suecia que se hacen más que nada basados en terapia conductiva conductual en forma por internet, y han mostrado que son no solamente beneficiosos, sino que en costos son efectivos. Ahora, algo que usamos muy frecuentemente, nosotros tenemos 2 nurses que están entrenadas en hipnosis, es la hipnoterapia dirigida a trastornos intestinales, en la cual usamos metáforas y sugerencias, hipnóticas, que son específicas para mejorar la salud y la función del tracto gastrointestinal. Y hay mucha evidencia de esto, la mayoría de los estudios vienen de Holanda, pero hay estudios en muchos lados, pediátricos, mostrando que después de 6 sesiones en 3 meses, 5 años después, todavía estos pacientes que tuvieron este tipo de intervención sumada a la terapia habitual que todos hacemos, les va mejor que aquellos que tienen solo la terapia habitual, a la cual estamos todos acostumbrados. Medicamentos, dietas, consultas. Y hoy en día hay más protocolos, incluso viendo para dispepsia, es decir, para intestino irritable, para dispepsia, para náusea, y nosotros lo usamos frecuentemente y tenemos bastante éxito. Ahora, si queremos resumir lo que hemos hablado, en esta otra revisión de Cochrane, lo que dice es que hay cierta evidencia para usar tratamientos psicológicos, terapia conductiva conductual, hipnoterapia, probióticos, que pueden ser considerados, pero en realidad lo que todos estamos acostumbrados y aprendimos en medicina es usar medicamentos, que también usamos a diario, y quiero compartir con ustedes algunos estudios que hay con este respecto. Lo que usamos en primera línea son antiespasmódicos. Y en antiespasmódicos, uno de los comunes y que los padres les gusta porque es natural, es el aceite de menta, que tiene que venir con cubierta entérica, porque si no se abre el estómago y produce pirosis, porque relaja el esfínter esofágico inferior. Y hoy en día hay diferentes formas de delivery, de hacer llegar estos medicamentos con diferentes tipos de recubierta entérica, pero es importante que tenga recubierta entérica. Y hay estudios mostrando en adultos más que nada, porque en niños tenemos un solo estudio, mostrando su beneficio con respecto a placebo. Y entonces es importante que cuando resumimos los antiespasmódicos, no tenemos tiempo de cubrirlos todos, hay cierta evidencia para trimebutina, dortaverina y aceite de menta, pero no hay evidencia para mebevirina y otros antiespasmódicos. Y no tenemos ninguna evidencia, eso que no tenía evidencia que les mostré era porque eran negativos los estudios, pero los que tenemos más común, que usamos más común en Estados Unidos, pueden cambiar en cada país, es diciclomina y osamina, y de eso no hay ningún estudio en pediatría, y hay un solo estudio en adultos, uno de ellos, para mostrar su eficacia. Con lo cual, yo me compadezco con todos ustedes, porque yo como clínico también tengo que usar todos los días, quiero usar la evidencia, pero muchas veces me tengo que manejar con la poca evidencia que existe. ¿Qué pasa con probióticos? ¿Hay alguna evidencia para Lactobacillus reuteri con estudios contradictorios, pero hay cierta evidencia? Hay un poco más de evidencia para Lactobacillus GG, entonces cuando uso probióticos trato de usar pero me pasa que los padres cuando vienen con probióticos piensan que el más barato o el que encuentran en la farmacia o el más rápido de encontrar es el que usan, con lo cual hay que educar, que en algunos hay más evidencia que otros. Hay un solo estudio con BCL3 y hay un estudio con mezcla de 3 bifidobacterias de Italia. Pero Lactobacillus GG es el que más hay evidencia y un poco también Lactobacillus reuteri, de los que son fáciles de obtener. ¿Qué pasa con antibióticos? En adultos, en la FDA aprobó el uso de rifaximina para el tratamiento de intestino irritable. En adultos, como les digo, no solamente el uso de una vez, sino el poder reusarlo en caso que funcione y después deje de funcionar. Pero en pediatría tenemos un estudio abierto que dice que es efectivo, pero luego un estudio controlado doble ciego que dice que no es efectivo.
con estudios contradictorios. Depende un poco de los métodos, aunque la dosis fue similar. Los autores dicen que eso es porque en este caso le dio negativo, porque pocos pacientes tenían sobrecrecimiento bacteriano. De hecho, yo lo uso, muchas veces lo mando a comprar a Latinoamérica, porque allí es barato, acá en Estados Unidos es sumamente caro. Rifaximina vale más de $1000, o acá en Estados Unidos. No le tengo tanta confianza, pero sí lo uso en casos más que nada de intestino irritable con diarrea o distensión, lo uso. Pero no les hago gastar a los pacientes $1100 o $1200 para usarlo. Si lo pueden conseguir, lo uso, lo pruebo en esos casos, y si no, los mando a comprarlo, y si no, no lo uso. También a veces uno usa ciprofloxacina, que hay un estudio hecho en Irán, pequeño, de 28 niños, que mostró que es más efectivo que placebo, un solo estudio, pero bueno, es lo que tenemos de evidencia. Y luego lo que usamos en pacientes que ya tienen un gran impacto en su calidad de vida o que en el funcionamiento de todos los días, como en el caso de esta niña que les mostré. Luego de hablarle, lo que le recomendé fue antidepresivos, no porque tuviera depresión, sino porque ayudan para el dolor y porque ayudan a la calidad de vida, como es el caso de amitriptilina, en este estudio hecho en California, en 33 adolescentes con intestino irritable, como en el caso de ella, mujeres todas en este estudio, mejoró la calidad de vida. Sin embargo, este estudio contradice con nuestro estudio publicado en Gastroenterology, más grande, de 90 niños, 6 centros, ya casi más de 10 años que fue publicado, que mostró que mejora el dolor igual que el placebo. No sabemos exactamente si es porque el otro estudio fue más largo, el nuestro fue de 4 semanas, pero esto es lo que mostró. Una de las cosas que resalta la importancia del placebo en estos pacientes, qué frecuente que es. Wolfheimer era miembro, era parte de este estudio, así como otra gente que ustedes conocen, como Carlos y otros que conocerán ahí, Sam. Pero, en definitiva, esos son los datos que tenemos en antidepresivos tricíclicos, en estudios randomizados. Una de las cosas que sí hacemos es hacer un electrocardiograma antes de empezar a usarlo, porque prolonga el QT, y si el paciente ya tiene una prolongación del QT, no lo vamos a usar. Pero lo que vimos de este estudio es que no es necesario hacer un seguimiento. Al final, otro estudio para ver si el QT estaba prolongado. Es decir, hacemos uno solo antes de empezar. Con respecto a otro tipo de antidepresivos, como los inhibidores de recaptación de serotonina, hay estudios en citalopram, un estudio abierto que muestra que fue muy positivo, y un estudio doble ciego que muestra que no fue positivo. El doble ciego dio por protocolo cierta mejoría, pero en intención de tratamiento, que es más estricto como medida, dio negativo. Ahora, no tenemos evidencia de otros tipos de medicamentos que a veces también usamos, como drogas antiepilépticas, como por ejemplo la gabapentina o pregabalina, que lo usamos en algunos pacientes sin evidencia. No hay estudios en niños para el dolor, pero se usa. ¿Qué pasa con otros medicamentos que se usan, que están aprobados en adultos para intestino irritable con constipación, con estreñimiento, como por ejemplo el ibuprostona, linaclotida, procalopride? Todos esos fueron negativos en niños, se hicieron para estreñimiento, no para intestino irritable. Mostraron que eran seguros, por lo menos en el caso del ibuprostona. Yo fui parte y linaclotida también. Yo fui parte de algunos de estos estudios. Y yo creo que hay una causa que fueron negativos, es porque usaron el protocolo incorrecto. No nos pusimos de acuerdo en qué tipo de protocolo usar cuando hice la consultoría. Pero bueno, ellos usaron protocolos más parecidos a los de adultos, que creo que es equivocado, porque la patofisiología del estreñimiento en niños es distinto que en adultos, y fueron negativos. Pero en definitiva, uno tiene que revisar toda la evidencia y decidir con esa evidencia qué usar. Ahora, le mostré un montón de estudios negativos, pero el secreto es que yo los uso todos. ¿Por qué? ¿Por qué los sigo usando si bien algunos estudios son negativos? Porque como empezamos diciendo, no todos los pacientes son iguales. Ya ese lo dijo hace tantos años, ¿no? Que era un poquito más inteligente que yo. Si bien parecen iguales cuando uno los mira cuando llegan, los pacientes no son todos iguales. Y como hemos dicho, el arte de la medicina y la evidencia es combinar con el arte y con lo que pasa en cada paciente. Con lo cual hay situaciones particulares en las cuales lo seguimos usando. Otro medicamento que usamos en algunos casos, más que nada en dispepsia, no hay estudios en niños, pero hay estudios en adultos jóvenes, es buspirona, que es un ansiolítico, que tiene un efecto, que tiene estudios para dispepsia, que tiene un efecto en relajar el fondo, pero también tiene un efecto interesantemente como prokinético del esófago, y esto algunas veces lo uso también. Hay que saber conocer estas drogas cuando uno usa drogas que ya tienen efecto central, neuromoduladores, pero no hay que tenerle miedo, hay que conocerlas. Si un paciente tiene un problema psiquiátrico, yo no le doy estas drogas
si no tiene consulta con el psiquiatra antes para decirme que las puedo usar. Ahora, una de las cosas que quiero compartir con ustedes es algo muy excitante que pasó el año pasado, que se aprobó el primer medicamento, el único, no medicamento, el único tratamiento para el tratamiento de intestino irritable en niños. Y es la neuroestimulación, es un estudio, es un aparatito que se usa, se pone en la oreja con unas agujas muy pequeñas de 1 milímetro, que son muy fáciles de aplicar y que se usan en 3 semanas. Una semana se usa de lunes a viernes, se para el fin de semana y se vuelve a cambiar el aparatito cada semana. Y este estudio que lo usaron comparado con el aparatito apagado, que el paciente no se da cuenta, mostró que era efectivo mejor que el placebo, que le llaman, ¿no? Que usar el aparato apagado. Con lo cual hay evidencia y eso logró que hizo que la FDA lo apruebe. Y como les muestro acá, hace un año fue aprobado por la FDA para adolescentes con intestino irritable. Pero ahora está estudiando para usarlo en otros casos, en otros tipos de dolor abdominal también. Ahora les presenté un montón de evidencia positiva, negativa, cómo manejar al paciente, cómo hablar con la familia. Y eso a veces confunde, más que nada es tarde, de noche, uno está cansado, y uno quiere un resumen, y uno quiere saber, bueno, al final, ¿qué puedo sacar de esto en blanco? ¿Qué puedo sacar? ¿Cómo manejo a mi paciente cuando mañana vaya al consultorio y tengo un paciente de este tipo? Bueno, basado en la evidencia nuevamente, en la definición, que es de combinar lo que les hablé con lo que ustedes saben y aprendieron durante tantos años, es cómo manejar cada paciente, cómo van a encarar cada consulta en particular. Como les he dicho, eso en resumen es la evidencia, porque de nada sirve solamente manejar la evidencia de los papers, de las publicaciones, si no la adaptan al paciente, pero tampoco, porque va a ser muy dogmática, pero tampoco solamente basarse en lo anecdótico, que nos vamos a acordar del último paciente que vimos o el que tuvimos éxito, y no en la evidencia, con lo cual hay que combinar las dos para mejorar a nuestros pacientes. Y si logramos eso, vamos a lograr lo que esta paciente, que con permiso de la familia, puedo poner el nombre ahí, y familia y de ella, que Ava Riley hoy en día es una niña que está totalmente bien. En algunos casos todavía cuando tiene un examen, alguna situación estresante, puede tener alguno de los síntomas, pero su vida volvió normal, sigue actuando, está haciendo una película por año en este momento, aparte de escribir, componer música, y no solamente eso, sino que hoy en día nos apoya en nuestra cruzada educacional, apoyando con su familia eventos. Ella quedó tan entusiasmada con sus resultados que su cumpleaños de 15, su quinceañera, todo el dinero que recibió fue todo para educación de intestino irritable. Hoy en día tiene una página de Instagram que, como pueden ver, tiene más de 1.000 seguidores hablando de su enfermedad, de cómo la manejó y de cómo hay otros casos, tantos como ella, normalizando la situación e invitando a otra gente a autorizarse a mejorar y compartiendo recursos. Ahora, después que hablamos de tanto rato, quiero decirle un par de cosas un poco provocativas. Porque nosotros estamos tratando a todos los pacientes luego que ya vienen con dolor en mucho tiempo. Y quizá por eso algunos estudios son negativos. Porque muchos de estos pacientes son recalcitrantes de muchos años de tratamiento. Y eso hace que el éxito terapéutico sea menor. Hay otras causas, podemos discutir, pero esa es una de las causas. Y con lo cual uno se cuestiona a veces, ¿no deberíamos prevenir esto? ¿Por qué tratar a los pacientes después que ya tienen tanto dolor que tienen que venir a la segunda opinión o a la consulta muy avanzada? Y entonces hemos sugerido en un par de artículos que quizá hay que tratar la prevención, y algunos me dijeron, bueno, pero eso está muy lindo el concepto, pero bueno, interesante, pero ¿qué prevención se puede hacer? Deje mostrarles este estudio que hicimos en Chicago hace más de 10 años, en la cual se randomizaron 100 niños en una escuela a una intervención psicológica, todos los niños, tengan dolor o no tengan dolor. Al empezar el año le enseñamos a manejar situaciones estresantes. No le dijimos qué es lo que estamos buscando, pero simplemente lo hicimos con un grupo de psicólogas, le enseñaron a manejar situaciones estresantes. Le dijimos que van a tener en la vida, en el año y en la vida en general. Y lo que pasó es que nosotros queríamos buscar el dolor abdominal, en frecuencia no fue significativa la diferencia, en severidad una tendencia casi significativo, pero interesantemente bajó el dolor de cabeza, la frecuencia, la severidad, el funcionamiento de los niños en los juegos, poder jugar, poder ir a gimnasia, faltaban menos a la escuela. Y como les dije cuando empezamos, no importa tanto si mejora el dolor, importa que la función del niño pueda mejorar. Importa que el niño pueda funcionar más, pueda ser feliz, puede ir a la escuela, puede ir a gimnasia, no se tenga que quedar aparte, no sea el niño raro que siempre tiene problemas y que todos los miran y piensan que puede tener
si no puede tener algo infeccioso, si no puede tener algo malo, que ese niño nunca puede participar de las actividades. Y esto creo que muestra de que la prevención es posible, tenemos que hacer estudios con esto, los invito a todos ustedes a hacer estudios, y esto es importante porque creo que es el futuro del tratamiento. Y con esto quiero parar, quiero respetar su tiempo y dejar unos minutos para que puedan hacer preguntas si alguno de ustedes las tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Saps. Queda abierta entonces la parte de preguntas, si lo pueden enviar a través del chat. De preguntas creo que fue sumamente claro. Sí. Tan claro que la gente o se durmió o entendió absolutamente todo. Y si se durmieron, no los culpo, ¿no? Yo sé que en Argentina, en algunos países, en Uruguay, todos son las 10 de la noche, ¿no? Así que no los culpo si se durmieron. Y si los pude ayudar a dormir, me siento feliz de haber logrado algo también. Doctor, una pregunta aquí de la doctora Celina Guzmán, que dice si ha tenido cuantificación de estos trastornos funcionales durante la pandemia. Es un buen estudio. Ese estudio lo estamos haciendo lo están haciendo con un grupo con Holanda, Israel, Italia y algunos centros de Estados Unidos, y vamos a tener datos pronto. Pero uno parecería que es más fácil de manejar en algunos casos, pero en mi experiencia, al principio parecía que mejoraba, como que los niños tenían menos estrés escolar y todo también, y que quizá por eso les iba mejor a algunos, pero muchos de ellos ahora están tan aburridos de estar solos que me dicen que lo que quieren volver y que eso les crea el estrés, que tienen menos estrés escolar, pero que ahora tienen el estrés de no poder ver a sus amigos. Y así que sé que esos factores, pero no tenemos los números todavía. Hay muchísimas notificaciones de felicitaciones por la conferencia y pregunta a la doctora Michelle si la meditación pudiera servir. ¿La qué, perdón? La meditación. Sí. Sí, de hecho, hay un estudio en niños de meditación que parece que hecho en Los Ángeles, que parecía que podía mejorar, que puede mejorar. Nosotros mandamos a algunos pacientes de meditación, no pude cubrir todo. No hay suficiente evidencia, pero probablemente sí. Y nosotros tenemos un psicólogo en nuestro hospital que hacen grupo de meditación para niños con problemas crónicos, y creo que basado en ese estudio y basado en lo que, perdón, en la experiencia, pero con poca evidencia, creo que sí puede funcionar. El problema del estudio de meditación, como del estudio de yoga también, pero entonces estudio de yoga, es que la población es un poquito seleccionada, ¿no? El que está dispuesto a hacer meditación y yoga probablemente sea una población especial. Pero no quiere decir nada malo. Como dijimos, todos los pacientes no son iguales y uno tiene que aplicar el tratamiento a esa paciente en particular. Pero para hacer estudios generales dificulta un poco, porque es una población un poco, el que está dispuesto a hacerlo ya está un poco preparado para hacerlo, y otra cosa es que uno no puede hacer ciego un estudio de meditación, ¿no? Todo el que digo yoga, si alguien hizo yoga durante un año y no se dio cuenta que está haciendo yoga, tiene un problema más grande que el dolor abdominal, ¿no? Sí. Bueno, hay una consulta del doctor César Oviedo, que es: ¿cuál sería la influencia de los juegos electrónicos en trastornos funcionales? Bueno, no sé, creo que hay un estudio en algún lado, pero no sé, yo creo que es interesante como concepto, porque yo siempre pensé que los juegos electrónicos, si uno los aplicara, podría usarlos como una forma de distracción y de mejora del paciente, ¿no? Yo sé que en Los Ángeles, en adultos, Brennan Spiegel está haciendo estudios con reproducciones tridimensionales en los cuales el paciente está dentro del juego, ¿no? Es parte del juego y lo usa, y son estudios preliminares, ¿no? Pero tienen grants de mucho dinero y él dice que puede funcionar. Yo creo que es una cosa interesante, ¿no? Yo creo que utilizar los juegos en forma positiva sería interesante, ¿no? Por otro lado, si el niño juega muchas horas y no duerme bien, el que no duerme bien no puede manejar bien la situación el otro día, ¿no? Y si está cansado, hay estudios mostrando que el sueño es negativo, ¿no? Para el manejo del dolor y para la percepción del dolor.
Pero bueno, la respuesta corta, en resumen, no me recuerdo, creo que hay un estudio, pero no recuerdo ningún estudio específicamente de juegos electrónicos en niños para dolor abdominal. Hay una consulta del doctor Roberto en relación a qué indicaciones usa para ciprofloxacina. Bueno, yo más que nada la uso cuando el paciente, hay gente que la usa para el dolor abdominal en general. Yo, el estudio ese que hay, que es pequeño, dirán, lo usaba para el dolor abdominal en general. Yo la uso más que nada cuando tienen dispepsia o cuando tienen saciamiento temprano o náuseas, súper efectiva para eso. No tenemos estudios prospectivos, tenemos estudios retrospectivos hechos en Boston, mostrando que la ciprofloxacina puede mejorar dispepsia, con el problema que los estudios no solamente eran retrospectivos, sino que tenían una población mezclada, ¿no? Porque en esa población habían pacientes funcionales y pacientes con ¿cómo se llama esto? Con Nissen o postquirúrgicos. Quiere decir que no es el mejor estudio, pero parecería que funciona y parece que es seguro. En ese estudio lo que dio es que el 30% tenían efectos secundarios, pero más que nada era trastorno del sueño, que sabemos que a veces lo usamos para dormir. Yo lo uso mucho cuando los pacientes tienen problemas para dormir, y generalmente la uso mucho cuando el paciente tiene náuseas. Me da mucho más resultado que usar ondansetron o eso para estos casos, ¿no? Para el paciente de dispepsia funcional, realmente la náusea funciona muy, muy bien, el ciprofloxacina. Y es una de las pocas cosas que los adultos, siempre que piensan que nos van a enseñar todo a los pediatras, a los gastroenterólogos infantiles, que ellos reconocen de que deberían usar más y que tiene un efecto, ¿no? La ciprofloxacina es una droga mixta, sucia, ¿no? Que tiene un efecto en aumentar la acomodación gástrica, pero también tiene efectos centrales, y por esa mezcla de efectos es que puede funcionar. Y también, doctor, una consulta en relación a si no sería riesgoso dar un diagnóstico pre del examen físico. ¿Algunas veces se tiene que retrotraer el diagnóstico dado al niño? Sí. Raramente, porque en general uno sabe si funciona, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que uno va a encontrar en el examen? Digo, uno puede encontrar cosas, pero en un paciente que suena totalmente funcional, es raro que uno encuentre algo, ¿no? En el examen físico. Por supuesto lo hago porque uno tiene que estar seguro, ¿no? Digo, si el paciente le encuentro algo, una de las cosas que a veces sí encuentro es, por ejemplo, apnes, a ver cómo se llama en español, que es el atrapamiento del nervio cutáneo, de la rama anterior del nervio cutáneo, que a veces da un dolor muy específico en una zona determinada. Y por supuesto, si encuentro algo, lo cambio, pero raramente pasa. Les quiero compartir una anécdota muy cortita, es un poco largo, pero pasó la semana pasada, porque algo que me tuvo muy mal. El miércoles pasado viene una paciente que se mudó de Perú desde enero, una adolescente, que empezó con dispepsia, con rumiación y con pirosis, y parecía ansiosa, y para mí era claramente un paciente funcional. Después que le hago toda la charla, le digo, esto era por online, que si no había examen físico, ¿no? Después que le hago toda la charla, le explico todo al padre de que esto puede ser funcional, que creo que es funcional. El padre me dice, doctor, ¿usted vio en una segunda opinión? ¿Usted vio la tomografía computada? Le digo, no, la verdad que no sabía que había una tomografía computada. Dice, se la mando. Me muestra la tomografía computada, dice que tenía un VISOAR, no sé cómo se llama en español, VISOAR, creo que se llama igual en español, de 16 centímetros, empezando el estómago y hasta el duodeno, y que de pelo. Yo me quedé muy mal, porque yo dije, bueno, yo estaba seguro que esa paciente era funcional. Pero bueno, le expliqué, le dije, mire, yo pensé que era eso. Yo igual creo que hay un componente funcional. Yo siempre creo que hay algo psicosocial en todo. Puede haber algo biológico, pero hay algo psicosocial. Y bueno, la verdad es que yo estaba convencido. Le dije, pero bueno, ante esto no me puedo negar. Llamo a la persona de guardia, al médico guardia nuestro. Le digo que una endoscopía y de perder pronto cirugía por si no sale el VISOAR. Dice, no vamos a hacer endoscopía, pues una pérdida de tiempo. No va a salir, va a hacer cirugía. Digo, no, hacelo igual. Le digo, ¿qué pasa si justo no hay nada? Le digo, no sé, por las dudas, hacelo. Y si no estás convencido, por lo menos hacelo porque el paciente tiene pirosis. O sea, déjame sacarme el gusto, hacelo igual. Va al quirófano, le hacen endoscopía completamente normal. Cero, nada. Dice, la más normal que he visto. En eso el cirujano ya estaba ahí, le hizo la laparoscopía para ver el intestino, a ver si encontraba algo. Nada. Materia. Quiere decir que sí, uno a veces puede equivocar. Y yo me había quedado muy mal, porque esa noche le decía a mi esposa, le digo, pensar que yo me equivoqué con este paciente, que para mí era tan claro,
y creo que probablemente me esté perdiendo, me esté equivocando y esté perdiendo muchos diagnósticos, porque yo estaba seguro y me hizo cuestionarme realmente mi manejo. Bueno, por supuesto ya lo vi el paciente y bueno, era totalmente funcional. Después, en una historia más profunda, la niña tenía ataque de pánico, tenía otras cosas y era un cuadro totalmente funcional. ¿Qué pasó con ese besoar? O no sé, se equivocaron en la tomografía, le pusieron la de otro, pasó un mes en la tomografía, habrá pasado, es raro si es de pelo que 16 centímetros pase. Sea lo que sea, hay que creer en uno mismo, hay que creer en el diagnóstico clínico. No quiere decir que uno no se equivoca y no cambia, pero cuando cambia, uno cambia y uno le dice, ¿no? Sí, yo no digo que nunca no he encontrado cosas orgánicas, por supuesto, pero estadísticamente es menos común. Pero yo siempre tengo la mente abierta, no es que me cierro a que, no es que digo es funcional y no puede ser otra cosa. Sí, para mí, en mi cabeza sí, pero yo igual hago un examen físico extensivo por la duda, ¿no? Digo, no se puede llevar una sorpresa. Hay otras consultas también, doctor Miguel. Sí. Hay una de Michelle en relación a si existe evidencia del uso de suplementos con glutamina. No. Incluso no, perdón, no hay evidencia para el dolor abdominal funcional. Hace mucho tiempo, hace unos años, se hablaba mucho para intestino corto, pero tampoco parece que hay mucha evidencia de eso. En este momento no hay evidencia, pero bueno, habría que revisarlo. No hay evidencia. Mónica dice, doctor, muchas gracias por su charla. Le gustaría saber un poco más del rol de ciprofloxacina en dispepsia postprandial. Sí, como le digo, esa es mi droga de primera línea, ¿no? Es la que uso siempre cuando tiene dispepsia postprandial. Muy buenos resultados, como hemos dicho. Náusea mejora muchas veces, mejora, muy pocas veces mejora con ondansetron en esos pacientes. Y bueno, como le decía, tiene un rol, es una medicación vieja que usamos para antialérgica, no es un antihistamínico, tiene un efecto de serotonina, tiene ciertos efectos centrales mixtos. No sabemos exacto cómo funciona, cuánto hay de efecto central y cuánto hay de periférico actuando en los receptores de serotonina de tipo 2 que se encuentran en el fondo gástrico, que de esa forma logra mejorar la acomodación. Y si el paciente le cae mal la comida, le mejoramos la acomodación, va a poder poner más comida adentro sin que le moleste, ¿no? Con lo cual, creo que es el mecanismo que mejora la dispepsia postprandial. Pero de hecho lo usamos mucho, lo uso, depende del peso, pero generalmente 4 miligramos 2 veces por día. Si el paciente se duerme mucho, se la doy todo de noche, pero cuando puedo se la doy mitad de noche y mitad de mañana. Perfecto. Dice, en relación a la parte de su trabajo con hipnoterapia, ¿tienen experiencia a partir de qué edad? Digo, yo no hago la hipnoterapia, aprendí, pero antes hacía una vez, pero ahora hace mucho que no hago. En general, que no hay un límite inferior, que los niños tienen más imaginación que los adultos, entonces que los niños chicos se imaginan más cosas, es más fácil hipnotizarlos. Nosotros, digo, quizás se puede más chico, es raro que lo hagamos menos de 6, 7 años, pero a esa edad se puede hacer. Pero teóricamente se puede hacer más chicos también, ¿no? Pero es raro ver el intestino irritable o algo antes de esa edad, ¿no? Digo, no existe, digo, no hay intestino irritable, no sabemos muy bien por qué, pero antes de los 6 años, 7 años, no hay intestino irritable, ¿no? No sabemos si es que porque nos confundimos el intestino irritable con estreñimiento, el niño más chico con estreñimiento, y no sabemos diferenciar, pero no. Cuando hicimos una reunión con la FDA hace un par de años y discutíamos entre la gente que trabajaba en esto, a ver cuál es la edad inferior, el límite inferior de intestino irritable, llegamos a un cierto, ahora probablemente salga publicado pronto, llegamos a cierto acuerdo sin evidencia que era los 7 años. Pero 6, 7 años ahí es la edad inferior, ¿no? Así que antes de eso es raro. Si uno piensa, no es tan común que vengan niños. Cuando vienen 3, 4 años con dolor abdominal, primero no es común. Y si no, lo primero que pienso es estreñimiento, ¿no? Digo, no es que uno no piensa causa orgánica, por supuesto. Bueno, la pregunta que me hicieron hoy. Pero son poco frecuentes, ¿no? Es decir, los trastornos, por lo menos el intestino irritable, dispepsia y todo, escolar, ¿no? Excelente. Y de ahí para arriba. Otra consulta, doctor. Dicen, en relación a cuánto tiempo mantiene el tratamiento una vez desaparecidos los síntomas, si hay estudios hormonales en los prepúberes y púberes, ¿qué podría decirnos si los cambios hormonales pudieran influir en el dolor abdominal? Bueno, deben influir. Nosotros hicimos un estudio con Carlos Velasco que fue negativo, que no nos dio esos cambios.
debería influir. La hipótesis era que sí iban a influir. Nos dio negativo. En adultos hay varios estudios y en animales de que el aumento de los estrógenos y progesterona puede aumentar el dolor. A nosotros no nos dio, pero deben influir. La otra pregunta era... Dice luego, hay una siguiente, en que dice, en los adultos la rifaximicina ha mostrado evidencias para el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. En el caso de los niños, ¿usted lo indica cuando hay también predominio de estreñimiento? No. Digo, no, pero no sé si podría funcionar, pero en general uno lo usa cuando es más que nada como los adultos, ¿no? Es muy caro, difícil de obtener, entonces, y no hay estudios para predominio de estreñimiento. Sería interesante hacerlo, probablemente sería negativo, pero porque aparentemente, digo, los grupos que mueven, que proponen esto más que nada, piensan que es sobre el crecimiento bacteriano. No es que no lo pueda ver cuando hay estreñimiento, en realidad, ¿no? Podría haber. Pero la indicación, yo sigo la indicación de los adultos. Yeah. Hay una consulta al doctor José Espolidoro. Dice, de los disturbios funcionales, uno de los que más daño trae a los pacientes son los vómitos cíclicos. ¿Qué podría decirnos sobre el manejo de estos pacientes con vómitos cíclicos? Ok, esa es otra hora. ¿Qué puedo decir en una respuesta de 30 segundos? Es decir, es una muy buena pregunta, pero es todo un tema, ¿no? Como interesante lo que puedo decir, digo, porque no, digo, todo el manejo, digo, uno maneja los criterios de Roma, lo que decíamos era que en menores de 6 años usamos más que nada ciprofloxacina como preventivo, y en los niños mayores y segunda línea propanolol, y en los niños mayores usamos amitriptilina y segunda línea propanolol. Hay pocos estudios, pero hay unos estudios, podemos si quieren otro día dar una charla solo de síndrome vómito cíclico. Lo que es interesante es que últimamente se confunde más con el cannabis, ¿no? Que hay mayor consumo de marihuana, y que esas son las cosas que uno va aprendiendo también, aparte de la evidencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Chicago, tenía una niña de 18 años, ¿no? Ya no tan niña, que estaba en college, y que todos los fines de semana, que cuando venía consultas en la semana, los lunes me llamaba que había vomitado el fin de semana, y yo no podía entender bien qué pasaba los fines de semana, ¿no? ¿Por qué era que vomitaba los fines de semana? Y después, con el tiempo, que agarré más confianza, con ella me empezó a contar que fumaba mucha marihuana los fines de semana en parties, y es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque lo importante es que el cannabis, en esos casos, mejoran solamente dejando el cannabis. Unos problemas, recién escribimos un editorial sobre esto de cannabis y hiperemesis secundaria de cannabis, que espero sea publicado pronto. Una de las cosas que es interesante que el diagnóstico es un paciente que tiene síndrome de vómitos cíclicos, pero que a su vez consume gran cantidad de cannabis y que mejora cuando deja de fumar o de consumir otra forma de cannabis. Es interesante porque ese criterio creo que va a haber que revisarlo, porque uno, en realidad, uno quiere poder hacer el diagnóstico cuando está el paciente en la emergencia, no decirle, bueno, deje de fumar y venga dentro de un mes así le doy el diagnóstico. Y así que eso va a haber que revisarlo. Creo que va a ser interesante. Los criterios de Roma no tenemos ese diagnóstico en niños. Lo hablamos, lo mencionamos en síndrome vómito cíclico como diagnóstico diferencial, pero no teníamos suficiente evidencia. Hoy en día hay más evidencia. Interesante que los baños calientes que se dan estos pacientes, después se encontró que los pacientes de síndrome vómito cíclico, incluso cuando no es secundario de marihuana, también se dan esos baños calientes, les mejoran los síntomas. No queda muy claro por qué, parece que reprograma de una forma a nivel central, no queda muy claro, hay teorías, pero bueno, sería toda una charla de síndrome vómito cíclico, ¿no? Hay una consulta, doctor, en relación a la etiología del dolor abdominal crónico en los países de América Latina, como por ejemplo podría ser parasitosis intestinal, el papel de blastocitis hominis, entre otros. Bueno, blastocitis hominis no hay evidencia, hay estudios mostrando de que no es la causa. Y en Entamoeba fragilis también hay estudios de Holanda mostrando que no causa. Ahora, Giardia, hay estudios de Turquía y de otro lado más, no me acuerdo qué otro lugar, mostrando en niños que puede producir. Nosotros hicimos un estudio con Carlos Velasco de dengue. Yo estaba convencido que iba a dar positivo, dio negativo. Hay otro estudio que estamos haciendo que parece que va a dar positivo, pero los métodos eran mejores del que dio negativo.
la infección como causa es interesante repetir esos estudios en Latinoamérica, ¿no? Porque los estudios que se hacen, es una oportunidad, los estudios que se hacen de intestino irritable secundario a infecciones en niños, primero que no hay muchos, y otros son de países desarrollados. Ahora es interesante saber cuando alguien tiene infecciones seguidas, si realmente se da tanto, ¿no? Porque tiene infecciones de etapas muy tempranas. Entonces realmente sí están así. Mi intuición es que sí debe pasar, debe pasar, pero sería interesante si es un factor protector haber tenido muchas infecciones, ¿no? Como pasa con otras cosas. Pero, bueno, como le digo, sabemos de Giardia, sabemos, hay estudios, pero son estudios más que nada hechos en un estudio de Campylobacter, hecho en Canadá. Entonces hay varios bacterias y virus que se mostraron. Hay un estudio con rotavirus también que mostró en Italia. Y lo que muestra es que en general los estudios interesantes que nosotros hicimos un estudio en bacterias hace ya tiempo cuando estaba en Chicago y nos dio que el riesgo era 4 veces mayor de desarrollar dolor abdominal recurrente, y estudios de adultos hechos en otros países dio exactamente lo mismo, 4 veces, ¿no? Y en otros niños también dio 4 veces, interesante. Virus parece que diera un poco menos o que duraría menos que estudios que las bacterias. Hay una consulta en relación así en rumiación. ¿Qué experiencia tendría el uso de baclofeno o qué alternativa farmacológica habría en estos casos? No hay mucha alternativa farmacológica. Baclofeno a veces lo usamos, 10 miligramos, dosis un par de veces por día. Empezamos con una dosis menor, por supuesto depende de la edad, pero los muy chiquitos no. Los resultados son mezclados, ¿no? Es decir, no hay mucha evidencia, pero tiene sentido usarlo porque aumenta la presión en el esfínter esofágico inferior. He tenido resultados mixtos, en algunos casos ha mejorado. Lo que se supone que es el tratamiento estándar de oro de esto es la respiración diafragmática, ¿no? Pero, por supuesto, como todas las cosas, hay un espectro muy grande de pacientes de los que yo les enseño respiración diafragmática en el consultorio y que mejoran, hasta los que no les sirve, hasta los que tienen que usar otro tipo de tratamiento. Un desafío grande, que yo a veces uso baclofeno a estos pacientes, pero a veces hay que preguntar, a veces por si tiene efectos centrales, pero un desafío grande de los pacientes autistas que tienen rumiación, ¿no? Y para mí me resulta difícil de tratar, ¿no? Si hay que usar tratamientos aversivos, u otro tipo de tratamiento de diferentes estudios, pero bueno, en definitiva con baclofeno sí lo uso. Perfecto. Hay una consulta en relación a los padres de niños, o sea, ¿qué tanto estaría viendo padres de niños con problemas funcionales que tienen también algún trastorno funcional? Sí, lo hace más frecuente y más difícil de tratar. Perdón, hay estudios de mellizos hechos por Ronald Levy en Seattle, que mostraba que el hecho de ser monocigoto aumenta la posibilidad de tener dolor abdominal, pero que pesa más el hecho de tener un padre con trastornos funcionales. Y bueno, sabemos que el manejo es diferente de los padres que tienen trastornos funcionales a los niños, y algunos de los pacientes tienen una adaptación inadecuada, son mal adaptados a manejar el dolor o la situación, y hay que ver porque, o que no sé cómo se dice en español, catastrofizar, como que hace catastrófico, las cosas piensan que les va a pasar lo peor, y muchos de los padres que tienen, por lo menos muchos de los padres tienen esto, y eso afecta el progreso, el resultado, el éxito terapéutico de los niños. Quiere decir que sí, yo les pregunto también si los padres tienen trastornos, lo uso también para mostrarle que lo que tienen, y que es frecuente que pase, para mostrarle que lo que tiene el hijo es lo mismo que tienen ellos, ¿no? Y para demostrarle de que ellos son sanos y crecieron sanos a pesar de tenerlo, y para normalizarlo también, ¿no? Pero yo les pregunto si tienen trastornos funcionales y me ayuda a entender también cómo el manejo que van a hacer con el niño. Hay 3 preguntas más, doctor. Uno dice, si la dieta baja en FODMAPs ayudaría en estos casos. Sí, yo la uso. Tenemos una dietista que viene a la consulta con nosotros. Sí, más que nada yo lo uso más que nada en los trastornos de intestino irritable con diarrea. Una vez, la que empezó esta dieta es Peter Green de Australia, una charla que estaba dando en Canadá. Me acuerdo que él desafió el concepto de que tiene que ser solamente intestino irritable con diarrea. Él piensa que va a cambiar la microbiota y que en realidad funciona en cualquier tipo de intestino irritable. Yo hasta ahí no lo entendía, pero bueno, me lo enseñó. Y sí lo usamos. Igual por algún motivo sigo usando tiene intestino irritable con diarrea más comúnmente. Hay que usarla por un tiempo limitado, ¿no? Porque es muy restrictiva. Y entonces
no hay que usarla por más de 2 meses o algo así, ¿no? Porque uno, si la dieta esa baja la cantidad de fibra, baja el hierro, baja los carbohidratos, hay un montón de cosas, vitaminas que bajan, entonces hay que manejarlo bien, pero sí lo usamos. Estamos haciendo algún estudio en Argentina con FODMAP, no sé si hay alguien de Argentina en la llamada, pero estamos haciendo algunos estudios, hicimos algunos estudios que esperamos publicar pronto. La penúltima consulta es, ¿si usa trimebutino en niños más grandes? En Estados Unidos no está autorizada, entonces nunca la usé. Pero hay alguna evidencia, hay un estudio, pero poca evidencia, ¿no? Hay un estudio en adultos, por lo menos de adultos sí que hay uno, no sé si hay más, creo que hay uno solo. Y hay un estudio en niños de Turquía que dieron trimebutina a niños con intestino irritable que estaban ingresados en el hospital. Mostró un 92 o 93%, no me acuerdo cuál de los números de mejoría. Lo que me hace, por 25%, una barbaridad. Me hace dudar. Cuando un estudio muestra 90 y pico por ciento, digo, no sé, yo no quiero decir que sea mentira, pero bueno, uno como latino empieza a dudar un poco el resultado, ¿no? Y ese estudio dio, creo que hay que replicarlo. Y ese estudio dio un 20% de efecto placebo, pero el efecto placebo era, comparaban con no tratamiento. Y decían que esos pacientes tenían como 6 meses de dolor previo a empezar a tratar, con lo cual es difícil, si alguien, quizá no sea el mejor diseño, comparar con no hacer tratamiento a alguien que viene después de meses y la madre viene y dice, doctor, ¿qué puedo hacer por él? Le voy a decir nada. Le voy a comparar con un paciente que le voy a dar medicación, porque el efecto placebo va a ser muy bajo, ¿no? De cuando uno no le hace nada. Pero bueno, hay un estudio, no lo usamos porque no tengo experiencia. En una consulta práctica, dice, ¿cuánto tiempo deja el tratamiento una vez que desaparecen los síntomas? ¿Lo retira bajando la dosis o de una sola vez? Es una buena pregunta, depende del caso, ¿no? En general, bajo progresivamente y en general, digo, yo lo mantengo por lo menos 3 meses. Si es antidepresivos, se recomienda usarlos por lo menos 6 meses porque producen cambios en la corteza gris, por lo menos en depresión, pero probablemente se aplique también. Y que eso en depresión por lo menos se considera que hay que usarlo por lo menos ese tiempo. Yo los uso en general no menos de 3 a 6 meses, depende del resultado, y los bajo progresivamente. Generalmente de consulta a consulta, y la próxima por lo menos 3 a 6 meses, ¿no? Y los bajo progresivamente, sí, porque hay que darle también la confianza al paciente, y algunos medicamentos como los antidepresivos tricíclicos demoran en lograr niveles en sangre, ¿no? Entonces uno no puede usarlo por tiempo muy corto. Es importante decirle de que no lo usen en forma cuando lo necesitan, ¿no? Un antidepresivo tricíclico actúa por lograr ciertos niveles en sangre. Pero bueno, la respuesta corta es sí, lo hago progresivamente, los trato por lo menos por 3 a 6 meses, y en general como 6 meses, en general, por lo menos, depende de la evolución, y los bajo progresivamente. La última consulta es, ¿está de acuerdo que lactantes con alergia a la proteína de leche de vaca presentarán mayor riesgo de desenvolver disturbios funcionales del tracto gastrointestinal? Nosotros hicimos un estudio cuando estaba en Chicago que comentaba 4 veces el riesgo de tener trastornos funcionales, y después salió un estudio en Italia hace 2 o 3 años, 2 años quizá, que replicaron nuestro estudio y le dio exactamente lo mismo. Quiere decir que aparentemente el riesgo son 4 veces, o 4,2 creo que nos dio, aumentaba el riesgo de trastornos funcionales en niños más grandes, los niños que tienen una historia de alergia a leche de vaca. Doctor Miguel, muchísimas gracias. En la comisión directiva de LASGAN le agradecemos esta conferencia brillante. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los participantes también. Hemos tenido más de 100 participantes durante esta conferencia. Muchas gracias a todos. A todos los amigos de LASPIGAN, a todos los hermanos que conozco hace tantos años, muchas gracias por estar hasta esta hora con nosotros. Gracias a todos y buenas noches.